Agradezco mucho que esté platicando con nosotros, en específico de estos temas un poco espinosos, Víctor. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. A ver, de entrada me gustaría saber tu evaluación, qué tan optimista es este presupuesto y si te parece entramos después al tema de la inversión pública, la política energética. Con mucho gusto, Alejandro. Hay que entender que desde el punto de vista a nivel global, la pandemia es un reto desde el punto de vista de política macroeconómica, tanto para las autoridades fiscales como para las autoridades monetarias. En ese contexto hay que entender que el paquete económico, como un elemento clave dentro de la política fiscal en México, no puede ser, dadas las restricciones que tiene, un elemento demasiado agresivo en términos de propuesta a favor del crecimiento, y que eso mismo represente un descuido de las otras consideraciones que debe tener la política fiscal en un país como México. Lo mejor que puede hacer la política fiscal en términos de la política macroeconómica es contribuir a la estabilidad macro del país. ¿Qué significa eso? Presentar un plan responsable en términos de endeudamiento, en términos de déficit, y utilizar los pocos espacios que le quedan después de eso para tener estrategias de contribuir al crecimiento. Yo creo que en el primer sentido el paquete cumple en términos de ser un paquete bastante inercial, pero no deja de sorprender al mismo tiempo que los pocos espacios que se tienen para poder promover un ambiente de mayor gasto en términos de la recuperación de la pandemia, pues no esté presente, ¿no? Yo creo que en la pintura general los supuestos macroeconómicos en los cuales está fundado el paquete económico para 2021 y los estimados de cierre para 2020 pueden llegar a percibirse como optimistas, pero pareciera que hay diferentes elementos en el marco de responsabilidad fiscal para soportar un poco esta visión, digamos, más positiva de lo que va a ocurrir en los próximos meses para la economía mexicana de parte de las autoridades de Hacienda. No, Víctor, y si todavía le sumamos estas declaraciones que hacía el secretario de Hacienda de que dependemos quizá para el crecimiento económico, de que la vacuna ya esté en funcionamiento, ya estemos vacunando personas para reabrir la economía, eso todavía complica más el escenario. Y además, yo recuerdo que en esta presentación que hizo ante los legisladores habló del petróleo, que ha sido un activo muy bueno para México, pero también muy caprichoso. ¿Qué tanto se le está dejando al petróleo la economía mexicana? Sí, mira, creo que tocas dos tumbos importantes. En el primer caso, yo te diría que hace ya muchos años que el petróleo dejó de ser un elemento clave de la economía mexicana. Y yo creo que esto es algo que hemos heredado un poco por diferentes comentarios, por diferentes dichos, pero el tamaño del sector petrolero en la economía mexicana es un poco más del 3%, ¿no? Hay sectores, una buena cantidad de sectores, sobre todo el sector manufacturero, que tiene una importancia mucho mayor al interior de la economía. Donde el petróleo sigue teniendo una participación relevante es al interior de las finanzas públicas, y esta participación se ha venido reduciendo, ¿no? Estamos hablando de que más o menos hace 8 años, en 2012, el petróleo llegó a uno de sus picos históricos en términos de contribución a los ingresos públicos, cuando representaba poco más del 40%. En el presupuesto para el próximo año estamos hablando de una participación de alrededor del 18% de los ingresos totales. Esto quiere decir que menos de una quinta parte de los ingresos dependen de fuentes petroleras, y donde está la parte sustancial es en la parte tributaria. Los ingresos tributarios han venido ganando terreno en esta recomposición de los ingresos fiscales, y hoy en día 2/3 partes de los ingresos totales que recibe el sector público federal en México dependen de eso, y esos están ligados a la actividad económica. Por eso, hablando un poco de lo que comentaba sobre la vacuna y la identificación de elementos que nos permitan concluir de alguna manera el episodio de la pandemia, es clave, ¿no? Yo te diría que en la vacuna sí es un elemento, digamos, fundamental, ¿no? Es algo que ya pondría fin de manera definitiva. Pero hay muchos elementos del manejo sanitario, como hemos visto en la experiencia de otros países, fundamentalmente en Asia, países similares a México. No te estoy hablando de países avanzados que estarían un poco en términos de acceso a mercado y endeudamiento en condiciones distintas a las de nuestro país, pero que sí han implementado de manera eficaz elementos de control de la pandemia. Te estoy hablando de países tan diversos como a lo mejor Corea del Sur o incluso Vietnam, ¿no? Entonces no estamos hablando de países necesariamente con capacidades o espacios fiscales considerablemente mayores a los del país, ¿no?
Oye, Víctor, y ahorita que platicábamos sobre estos recursos que quizá el petróleo no está siendo tan sustantivo para las finanzas del país, pero sí se le está inyectando, por ejemplo, a Pemex en el presupuesto, la propuesta que hace por lo menos la Secretaría de Hacienda, sí se incrementa el presupuesto para el próximo año, disminuye para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tanto se le está metiendo dinero bueno al malo? Mira, yo creo que haces un elemento clave de la política fiscal. Lo que hemos visto es que ha habido una relación, podemos decir, de simbiosis entre la política energética y la política fiscal en México desde hace mucho tiempo, ¿no? El hecho de que buena parte de los ingresos estuvieran petrolizados, el hecho de que se dependía mucho de la producción de Pemex para incrementar el tamaño de los recursos públicos, ¿no? Y esa dependencia es un elemento de vulnerabilidad dado lo caprichoso que puede ser el precio del petróleo a nivel internacional, como tú decías, ¿no? Sin embargo, los elementos que hay en el marco normativo vigente para el país, pues nos permiten diversificar ese riesgo, ¿no? El hecho de que exista la posibilidad no solo de que Pemex establezca alianzas estratégicas con otras empresas con un nivel de capital quizás mayor, sino también el hecho de que los propios privados emprendan proyectos por su propia cuenta para extraer petróleo y la renta de esos proyectos se traduzca en mayores ingresos públicos, son alternativas que no se están utilizando en este momento, ¿no? Se interrumpió un proceso de apertura del sector, se cancelaron las rondas de licitación, se cancelaron los farm-outs de Pemex, y eso hace que los recursos que requiera Pemex desde el punto de vista del gobierno federal, del sector público, cada vez sean mayores porque las necesidades de financiamiento son mayores. Y si a eso le agregamos el manejo financiero de Pemex de los últimos años, que ha sido bastante cuestionable, si a eso le agregamos el tipo de actividades que está emprendiendo Pemex, no solo en segmentos controvertidos como el sector de refinación, sino también pues las apuestas que tiene que hacer en términos de extracción de petróleo en zonas y en geografías mucho más complicadas que requieren más inversión. Y de ahí viene este incremento que obviamente pese a lo que representa en términos de sacrificio de otros segmentos en el sector público, pues va a ser insuficiente para lo que se requiere en términos de financiamiento para el sector petrolero como tal, ¿no? Víctor, ¿qué papel tendría que jugar la iniciativa privada en esta inyección de recursos a nuestro país para poder un poco reactivar esta economía y que al final del día este reajuste, esta austeridad no nos alcance también para el próximo año? Mira, la participación del sector privado en México es clave. Nuestra economía como tal depende en cerca del 90% del sector privado. ¿Qué significa esto? Que a través del consumo los mexicanos contribuimos con casi el 70% de la economía y un 20% más a través de la inversión. Desde el punto de vista de la inversión, eso es clave porque las reglas del juego que existen, es decir, el marco normativo, la manera en que te puedes asociar con algunas empresas, la facilidad para hacer negocios, la regulación, las condiciones de riesgo que se tienen que enfrentar, etcétera, son muchos elementos que dependen de política pública que van un poco más allá de la política fiscal estricta, pero que dependen del gobierno federal. Y yo creo que ha habido un clima de incertidumbre en el cual los responsables y las responsables de generar estos procesos de inversión que generen empleo en el país, pues no tienen la certidumbre de hacerlo, no tienen la certeza de implementar nuevas medidas, de innovar, etcétera, porque las reglas del juego no están claras. Muchas veces cambian en contra de sus propios negocios. A eso hay que agregarle que el proceso de incertidumbre que genera la pandemia desde el punto de vista del consumidor, o sea, de las personas que salen, que tienen viajes, que asisten a restaurantes, que generan un nivel de gasto en la economía, pues no está totalmente desvanecido por todo el efecto de la pandemia que continúa, ¿no? Y lo vemos con los números de las muertes, con los números de contagios, con los números de los excesos de mortalidad, etcétera, ¿no? Víctor Gómez Ayala, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Si te parece, platicamos en otra ocasión porque hay varios temas sobre la mesa. Con mucho gusto, Alejandro. Te agradezco mucho la oportunidad y te mando un saludo a ti y a tu auditorio nuevamente. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.